Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios en el Sermón del Monte. Ya estamos lamentablemente, tristemente, en el capítulo final del Sermón del Monte, en el capítulo 7. Hemos ido abarcando capítulos 5, 6 y 7. Nos encontramos ya en el capítulo 7 y hoy día vamos a ver que Jesús, dentro de la estructura del Sermón del Monte, cierra una sección que empezó luego de las bienaventuranzas. Si ustedes recordarán, cuando terminamos las bienaventuranzas, Jesús llegó a decir que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino que Él ha venido a cumplirla. Y nuevamente, en el versículo que vamos a leer hoy, Jesús va a tocar esa misma frase, la ley y los profetas. Algo que tenemos que recordar, que vimos cuando estábamos en el capítulo 5 y que lo vamos a volver a tocar hoy, es que la ley y los profetas tiene el significado de todo el Antiguo Testamento. O sea, cada vez que ustedes vean la frase, la ley y los profetas, es una frase para describir todo el Antiguo Testamento. No está describiendo los 613 mandamientos de Moisés únicamente, sino está hablando de todo el Antiguo Testamento. Hay una distinción entre la ley de Moisés y la ley y los profetas. La ley y los profetas era una distinción para referirse al Antiguo Testamento en el apartado de Moisés, los 5 primeros libros, y en los profetas que venían después. Por eso se le llama así, la ley y los profetas. Pero ahora Jesús, cerrando esta sección dentro del Sermón del Monte, va a volver a tocar esa frase, pero va a marcar algo bien bonito que nosotros tenemos que obtener como principio. Y esto lo quiero poner a continuación, vamos a ponerlo en pantalla. Y veamos el versículo 12. Esto es luego de su mensaje con respecto a la oración que vimos el día de ayer. Miren lo que dice el versículo 12. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Este versículo es muy importante porque este versículo es como la regla de oro de la ley de Cristo. Jesús termina esa sección diciendo lo siguiente: así que todo lo que ustedes quieran que la gente haga con ustedes, ustedes háganlo también a los demás. En esto, en esta verdad, en esta frase que les estoy diciendo, se resume todo el Antiguo Testamento. Se resume la ley y los profetas. Este principio es bien interesante porque si ustedes quizás conocen un poco del Antiguo Testamento, saben que una regla o un mandamiento dentro del Antiguo Testamento es no hacerle a alguien lo que no quieres que alguien te haga a ti. O sea, está en negativo. O sea, yo no le voy a hacer a alguien algo que la otra persona, yo no quiero que me la cause a mí. Yo voy a evitar hacerlo. Pero acá Jesús la pone en positivo. Todo lo que quieres que la gente te haga a ti, tú también hazla o hazla a ellos. En esto se resume la ley y los profetas. Si tú quieres cumplir correctamente el corazón de Dios en todo el Antiguo Testamento, ¿cuál ha sido su corazón siempre? Es en este mandamiento. Aquí se resume todo, en positivo. Todo lo que quieras que otro te haga a ti, hazlo también a ellos. ¿Cómo se vería en la práctica entonces esto para nosotros, para poder aplicarlo a partir de hoy? Bueno, una de las cosas que me pongo a pensar mientras leí este versículo temprano era lo siguiente. Una de las cosas que yo deseo es que otras personas oren por mí. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Orar por otras personas. Si yo anhelo que otras personas puedan orar constantemente por mí, cumpliendo este mandamiento, yo tengo que orar por ellas. Si yo quiero que las personas velen por mi seguridad, o vamos a decirlo así, si yo quiero que las personas me ayuden cuando yo estoy pasando por algún problema, ¿qué tengo que hacer yo? Ayudar a otras personas que veo que están pasando por distintos problemas. Yo veo un amigo, un hermano en la fe que está pasando por algún problema, yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque yo quisiera que eso hicieran conmigo. Si yo en algún momento paso necesidad, yo quisiera que otro hermano se preocupara por mí y me dijera: Horacio, estás pasando por necesidad, yo te ayudo. Por lo tanto, cuando yo veo a un hermano, un amigo, un vecino pasar necesidad económica, yo lo voy a ayudar. Porque yo todo lo que quiero que hagan conmigo, yo se los voy a hacer a los demás. En eso cumplimos todo el Antiguo Testamento. Ese es el corazón de Dios. ¿Qué otras cosas me pongo a pensar? Por ejemplo, imaginemos que yo no conozco al Señor. Ahora, con el conocimiento que yo ya tengo de Cristo, yo digo, en el tiempo que yo no conocía al Señor, yo hubiera querido que varias personas me hubieran compartido de Jesús. Por lo tanto, si eso yo hubiera querido para mí, yo también lo voy a hacer a los demás. Voy a compartir con otras personas quién es mi Señor Jesús, porque ellos deberían creer en Él
qué es lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros y lo que Él nos otorga a nosotros por la fe. Yo lo voy a hacer porque si yo no fuera creyente, yo quisiera que me compartieran el Evangelio. Por lo tanto, yo lo voy a compartir con los demás. Esto es algo muy importante, porque si se dan cuenta, esto nos ayuda a entender un poco más el corazón de Dios y cómo podemos aplicarlo. Ojo, no lo hace más fácil de aplicar, pero nos ayuda a entender un poco más cuál es el corazón de todos los mandamientos de Dios al final de todo. Al final de todo, los mandamientos de Dios siempre van a tener ese corazón, que nosotros le hagamos a los demás lo mismo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros. Está en positivo. Ya se pone, por así decirlo, la valla mucho más alta para nosotros. Porque ahora nos está diciendo el Señor, haz. No solamente es no hagas lo que no quieras que otros te hagan. No. Ahora la voy a poner un poco más alta. Yo quiero que tú hagas lo que tú quieras que otros hicieran contigo. Pero tengo que abrir un paréntesis y decir también que esto se cumple dentro del corazón o la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos pusiéramos en un lado lejano al corazón de Dios, yo también quisiera lo siguiente. Bueno, ¿saben qué? Sería mi deseo, la verdad, ser un vago, no hacer nada y que la gente me regalara millones de dólares y viviera mantenido por otros siempre sin hacer nada, con las patas arriba, como se dice tradicionalmente acá en Perú, sin hacer nada y que la gente me diera dinero. Por lo tanto, yo voy a hacer eso con todos los vagos que no quieren hacer nada. Si se dan cuenta, ahí no estamos cumpliendo este mandamiento porque este mandamiento sale de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú seas un flojo, que tú seas un vago. La voluntad de Dios es que tú obtengas tu comida por el trabajo que tú haces y Dios te recompense por eso. Por lo tanto, cuando estoy hablando de esto, nosotros que somos bien vivos, podríamos caer en un error. Quiero por eso aclararlo. Todo esto se cumple dentro del corazón de Dios, dentro de su voluntad que ya vamos conociendo en su palabra. Pero acá hay algo bien interesante también. Yo me puse a pensar en dos ejemplos importantes con respecto a lo que estoy diciendo en la voluntad de Dios y fuera de la voluntad de Dios. Imaginemos que nosotros estuviéramos en el tiempo de la Alemania nazi. El imperio o el gobierno alemán nos quiere matar a nosotros porque somos judíos. Imaginemos que nosotros fuéramos judíos. Yo llego a la casa de un hermano en la fe, un hermano cristiano. Yo ya me convertí a Cristo. Y me escondo en su casa. Una de las cosas que yo desearía es que si los nazis tocan la puerta de la casa de mi amigo que me tiene escondido, él mintiera diciendo que no me ha visto. Porque él me está haciendo un bien. Y él está mintiendo, algo que la ley condena, la mentira, pero por un bien mayor. Me está protegiendo a mí, que yo soy inocente. Me están persiguiendo y me quieren matar por ser judío. En cambio, si alguien toca la puerta y es la policía, y mi amigo me ha escondido porque yo soy un criminal, soy un ladrón, soy un asesino, la voluntad de Dios, ¿cuál sería? Que mi amigo dijera, ahí está, yo no te voy a esconder porque tú has cometido un crimen. Y son cosas completamente opuestas, pero una es hacer la voluntad de Dios, proteger al inocente, y otra cosa es hacer justicia. Por lo tanto, yo siempre voy a hacer con los demás lo mismo que yo quisiera que los demás hagan conmigo dentro del corazón y la voluntad de Dios. Es algo muy importante. Si nosotros vivimos según esta regla, estamos haciendo y estamos practicando la justicia. Esta es la práctica perfecta de la justicia. Hazle a los demás lo mismo que tú quisieras que los demás hicieran contigo. Ahora, esto, como ya lo hemos repetido muchas veces mientras estudiamos el Sermón del Monte, esto solo se va a poder obtener, solamente lo vamos a poder cumplir en las fuerzas del Señor. Si somos sinceros, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder obedecer este mandamiento. La ley de Cristo nos muestra nuestra imposibilidad de hacerlo en nuestras fuerzas y también nos muestra lo lejos que estamos del corazón de Dios. ¿Quién de nosotros, si somos sinceros, quiere hacer a los demás lo mismo que tú quieres que hagan contigo? Eso es algo bien difícil, pero es a lo que debemos apuntar. Por lo tanto, nuestra oración el día de hoy debería ser la siguiente. Señor, ayúdame a meditar en las cosas que yo siempre quiero que otros hagan conmigo y yo poder hacerla o poder hacérselas a los demás. Y que el Señor te guíe, te ayude y te dé las fuerzas para cambiar tu vida y vivir de esa manera, ayudando a otros, orando por otros, compartiendo el evangelio por otros, aconsejando a otros, corrigiendo a otros, porque eso es lo que quisiera que otros hicieran conmigo. Yo quisiera que con amor otras personas me corrigieran las cosas que yo veo que están mal en mi vida, porque yo quiero ser un mejor discípulo. Por lo tanto, yo por amor y obedeciendo este mandamiento, voy a tratar de aconsejar con amor y con paciencia a aquellos
que veo que no están caminando conforme al corazón de Dios y sobre todo que son mis hermanos en la fe. Porque miren esto, y ya con esto continúo con los siguientes versículos. A veces nosotros, no sé si todos los que estamos acá, pero algunos de nosotros, tenemos una tendencia a corregir, a criticar a los demás, y esto lo vimos en la primera parte del capítulo 7, de una manera muy tosca, de una manera sin amor. Pero cuando alguien nos quiere corregir a nosotros sí queremos que la persona nos hable de una manera con paciencia, con amor, con tranquilidad. Acá se cumple perfecto. Mira, si tú quieres que otra gente te pueda corregir de una manera tranquila, amorosa, paciente en tu vida, que otros tengan paciencia contigo, por lo tanto, tú tienes que tener paciencia con otros. Si no lo haces, no estás cumpliendo la ley de Cristo. Estás desobedeciendo un mandamiento directo del Señor aquí. ¿Cuál es el mandamiento? Hazle a los demás lo mismo que quieres que te hagan a ti. En esto se resume todo el Antiguo Testamento. Se resume toda la ley y los profetas. Así que manos a la obra. Oremos para que el Señor nos ayude a tomar acción, a no quedarnos pasivos, sino tomar acción y hacerle a los demás lo mismo que nosotros queremos que hagan con nosotros. Eso es lo primero que el Señor nos está mostrando esta mañana. Y con esto Jesús cierra esta sección que empezó con o luego de las bienaventuranzas. Tocó la frase, la ley y los profetas, y ahora la cierra, otra vez tocando la ley y los profetas. Pero la cosa no va a quedar ahí. Todavía vamos a seguir leyendo un poco más. Porque ahora Jesús va a dar una exhortación a todos los oyentes. Recordemos que esto es el Sermón del Monte. Jesús está sentado en un monte, les está enseñando primero y primordialmente a sus discípulos, pero también hay gente que está ahí que no lo ha conocido todavía, que todavía no ha decidido seguirlo. Así que este mensaje va a ir arraigado a esas personas que están oyendo todo el sermón, pero que aún no han decidido seguirlo a él. Y va a dar un mensaje bien bonito, pero bien fuerte por otro lado. Así que vamos a leerlo. Es un mensaje muy conocido para algunos de ustedes y está en el versículo 13 y 14. Vamos a leerlo todo de corrido. Dice Jesús: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Este pasaje es bien bonito porque nos da una llamada de atención a todos los oyentes, los que estemos hoy aquí y no hayamos decidido seguir a Cristo, y también a los que ya estamos siguiendo al Señor. Y nos dice lo siguiente: Jesús está diciéndole a la multitud, por favor, muchachos, por favor, discípulos míos, por favor, todos aquellos que están oyendo, entren por la puerta estrecha. No entren por la puerta angosta, porque la puerta angosta es amplia, es fácil de transitar, pero lleva a la muerte. Y muchos son, prácticamente todos son los que entran por ella. En cambio, la puerta estrecha es un camino muy estrecho, es muy angosto, pero son poquitos los que entran por ella y es el único camino que lleva a la vida. Son pocos los que entran por ella, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Este mensaje es un mensaje muy importante porque es el mensaje central entre la vida y la muerte. Un camino lleva a la muerte y otro camino lleva a la vida. Por lo tanto, es importante entender en qué camino nos encontramos nosotros el día de hoy. Primero, el llamado es un llamado urgente. Por favor, entren por la puerta estrecha. Esta puerta es única, no hay otras puertas. No dice entren por las puertas estrechas, sino entren por la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es solamente una, y esa puerta estrecha es el mismo Jesús. Jesús en el Evangelio según San Juan va a dejar claro que Él es la puerta, y Él va a dejar claro que Él es el camino. En Juan 14:6 Jesús va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Pero también Jesús lo va a decir con respecto a la puerta y se los quiero compartir en Juan 10:9, en el pasaje que habla que Él es el buen pastor. Él va a decir lo siguiente en Juan 10:9: yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este verso es importante porque Jesús está diciendo: yo soy la puerta. Y vuelvo a remarcar, no hay varias puertas, es solamente una puerta. Y esa puerta es Jesús. Ahora, tendríamos que preguntarnos entonces, ¿yo he entrado por esa puerta? ¿O sigo en el camino ancho? ¿He entrado por la puerta ancha? ¿O realmente he entrado por la puerta que me lleva a un camino angosto y esa puerta es Jesús? ¿Cómo yo puedo saber
si estoy o he entrado por la puerta estrecha o si estoy en la puerta angosta. Y la respuesta es que la única forma de entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, es por medio de la fe en Jesús. La fe es el medio que nos lleva a la persona de Jesús para obtener por él salvación. ¿A qué me refiero? El apóstol Pablo, cuando le está hablando a la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente, que nosotros por gracia, o sea, por una bendición inmerecida, somos salvos por medio de la fe. Esta gracia no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe en el día final. O sea, cuando yo decido poner mi fe, mi confianza en Jesús, yo en ese momento entro por la puerta estrecha. No entro por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha. Todo sucede por medio de la fe. El día que yo decido arrodillarme delante de Jesús, reconocerlo como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador, ese día yo entro por la puerta angosta, entro por la puerta estrecha. Solamente hay una puerta, solamente hay un camino, y ese camino es Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es la siguiente. ¿Yo he entrado por ese camino o no? Jesús nos está llamando el día de hoy, nos está suplicando, podríamos decirlo, a entrar por esa puerta. Porque esa puerta, aunque el camino es angosto, es estrecho, lleva a la vida. En cambio, el otro camino es el camino ancho, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ese camino. Muchos son los que están transitando por ese camino. Ahora, tendríamos que decir lo siguiente, siguiendo un poco más hablando sobre el camino estrecho. Es un camino estrecho. ¿Qué significa eso? Que es el camino que te va a llevar a la vida eterna, que te va a dar la vida eterna, pero no significa que va a ser fácil. No significa que todo va a ser color de rosas. Esto es algo que Jesús lo ha dejado bien claro desde las bienaventuranzas al principio del Sermón del Monte hasta en este momento. Jesús nos está diciendo, miren, entren por la puerta que soy yo, crean en mí y va a ser un camino tan amplio y tan sencillo de pasar que vas a sentir que estás levitando, viendo todo rosado, oliendo flores y todo va a ser hermoso y bello. No, el camino es un camino angosto, estrecho, es un camino difícil de pasar. ¿Por qué? Porque en este mundo, por seguir a Cristo, por obtener la vida eterna, vamos a pasar dificultades. El mensaje que yo les estoy dando, que Jesús les está dando, porque al final yo estoy transmitiendo las palabras de Jesús, no es un camino para cobardes, no es un camino sencillo, es un camino que tú tienes que evaluar si lo tomas o no. Jesús te está suplicando, entra, pero entiende esto, es el camino que te va a dar la vida eterna, pero es un camino difícil. No es un camino para cobardes. Si eres alguien que te acobardas por un camino estrecho, sigue tu camino. No te voy a obligar a seguirme. Pero si tú quieres seguirme, quieres ser mi discípulo, mi discípula, entiende que el camino es estrecho. ¿Cómo se ve el camino estrecho? El camino se ve estrecho en que vas a pasar persecución. Los cristianos en todas partes del mundo, en todas las épocas, siempre hemos pasado persecución. La persecución ha variado dependiendo del tiempo y dependiendo del lugar donde vivimos. Nuestros hermanos en Corea del Norte, nuestros hermanos en China, nuestros hermanos en países musulmanes, pasan una persecución que nosotros no pasamos. ¿Nuestra persecución cuál es? Que quizás tus tías, tus tíos, tus papás, tus hermanos que no conocen a Cristo se burlen de ti. Ahí está evangélico, ahí está aleluyo, etcétera, etcétera. Eso es lo más que podemos sufrir a veces nosotros en esta parte del mundo. Otros hermanos en la fe, el día de hoy, están escondidos porque saben que si los atrapan por conocer que son cristianos, los van a matar o los van a meter presos para torturarlos. Eso es una realidad del día de hoy. Por lo tanto, el camino es estrecho en ese sentido. Hay persecución. Los apóstoles, prácticamente todos, murieron siendo perseguidos, siendo asesinados. Eso es una realidad. Otra realidad es que la gente se va a burlar de ti, la gente no va a aceptar tu mensaje, la gente te va a rechazar. Un ejemplo claro de rechazo es el querido profeta Jeremías, conocido tradicionalmente como el profeta llorón. Jeremías fue un hombre que Dios levantó en un tiempo en Israel donde Israel estaba muy apartado del Señor. Se habían ido tras ídolos, eran religiosos externamente, iban al templo de Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Dios levanta a Jeremías y lo llama para que predique, que la nación se vuelva al Dios verdadero, se arrepienta. Jeremías, levantado en su época, empieza a predicar durante varios años y lo único que recibe Jeremías es rechazo. Jeremías es alguien que Dios llamó y que en su ministerio, en su servicio al Señor, no tuvo ningún convertido prácticamente. O sea, hoy en día si tuvieras una persona que dice, bueno, Dios me ha llamado a algo, a evangelista, y predica y predica y predica, y nadie se convierte, tú dices, Dios no lo ha llamado, no hay frutos. Bueno, Jeremías es alguien así.
Es alguien que Dios llamó directamente y es alguien que recibió rechazo tras rechazo al punto que lo intentaron matar varias veces. Es el camino estrecho, no es el camino amplio. También es el camino estrecho, ¿por qué? Porque al decidir seguir a Cristo, significa que ahora Él manda. Y cuando Él manda, las decisiones que vamos a tomar son difíciles muchas veces. En distintos aspectos, en distintos sentidos. Por ejemplo, hemos hablado ya acerca de la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, 3 hombres que amaban a Dios con todo su corazón, pero que vivían en un país muy pagano, muy corrupto, Babilonia. El rey construye una estatua de oro y le pide a toda la nación que se arrodille ante la estatua de oro y la adore. La estatua era la imagen de Nabucodonosor. Y de repente, todo el mundo, es más, hasta judíos que están ahí, se arrodillan ante la estatua. Pero de repente los que están arrodillados miran y ven a 3 hombres de pie. ¿Quiénes son estos rebeldes que van en contra de la corriente, en contra de la marea? Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos hombres llegan a ser echados a un horno de fuego por haberse resistido ante un mandamiento del gobierno que iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Eso qué significa? Que el camino es estrecho porque es un camino difícil, porque a veces tenemos que tomar decisiones que van en contra de la corriente de este mundo. El mundo va en esta dirección, nosotros vamos en esta. Y eso le molesta, le arde horrible a la gente del mundo. Porque la gente quiere que todos andemos al mismo son, al mismo compás de la música de este mundo. Nosotros los cristianos no. ¿Estás dispuesto a andar por el camino estrecho? Esto es lo que conlleva. El camino estrecho también nos lleva a tomar decisiones difíciles porque hay veces que, aunque todo el mundo lo hace de una manera, tú lo haces de otra manera, en el sentido hasta de la crianza de tus hijos. Me pongo a pensar en el profeta Elí en el libro de Samuel. Fue un hombre, un sacerdote, el sumo sacerdote de su época, pero sus hijos eran unos desgraciados. Sus hijos se acostaban con prostitutas, sus hijos se comían la carne que debería ser sacrificada para Dios, y Elí sabía la actitud de sus hijos. ¿Qué hizo Elí? Elí los dejaba pasar, le decía, ay hijitos, por favor, no se comporten así, tienen que cambiar su forma de actuar. Un ratito, tú eres el sumo sacerdote, eres el padre de estos hijos, tienes que actuar completamente diferente. Si el mundo es blandengue con sus hijos y los hace hacer lo que se les da la gana, tú como discípulo de Cristo no eres así. Tú como discípulo de Cristo impartes justicia, impartes rectitud, impartes orden en tu casa. Porque nuestro Dios nos ha dado el ejemplo de cómo Él nos disciplina. Por lo tanto, yo voy a disciplinar de una manera justa, correcta, amorosa a mis hijos, a diferencia del mundo. El mundo te dice, no le digas nada, ¿no? Que déjalos que hagan lo que quieran, ya se les va a pasar. Explícales, ¿no? Explícales, ay, no me hagas rabieta, por favor, entiende que ese es un desahogo, pero por favor, ya para. O sea, ¿qué es esto? El Señor no nos trata así. Si el Señor nos tratara así, seríamos los más descarriados del mundo dentro de los hijos de Dios. El Señor nos trata con amor, pero con disciplina. Por lo tanto, es el camino estrecho, porque también es ir en contra de la corriente con respecto a estos puntos. También es ir en contra de la corriente, porque aunque las masas te pidan hacer algo, tú no lo vas a hacer, si no es la voluntad de Dios. Ejemplo de esto, Pilato. ¿Qué hizo Pilato? Pilato ve que la multitud le dice, crucifica a Jesús, y Pilato sabe que Jesús es inocente. ¿Qué hace Pilato? Se lava las manos. Ah, bueno, es su culpa de ustedes. No es tu culpa, tú eres la autoridad ahí. El cristiano camina por el camino estrecho, valga la redundancia, porque a veces aunque la masa, la multitud te diga hazlo, tú no lo haces. ¿Por qué? Porque tú obedeces primeramente a Dios antes que a los hombres. Y por último, para tocar un ejemplo más, el cristiano anda por el camino estrecho porque a veces le tiene que decir la verdad en su cara a personas que te pueden responder mal. Un ejemplo de esto es el profeta Natán. Natán es un profeta en el tiempo del rey David. El rey David ya se pasó de atrevido contra Dios, ha terminado asesinando a un hombre, se acostó con una mujer que no era su mujer, nace un hijo de él, el hijo muere, Dios lo castiga de esa manera, y una de las cosas que sucede es que David ha pasado desapercibido, nadie lo sabe, Dios lo sabe, y otras personas quizás muy cercanas a él lo saben, pero sobre todo Dios lo sabe. Y de repente Dios le habla a Natán, y dice, Natán, quiero que hables con David y le cuentes esta parábola. Natán le va a contar una parábola que en simbología es lo mismo que ha hecho David, pero que directamente no se lo dice. Y David, cuando escucha esta historia, dice, no, a este hombre hay que hacerlo pagar hasta el doble, y si no, que muere en buena cuenta. Y Natán le dice en su cara de parte de Dios, ese hombre eres tú, David. Miren, hacer eso, para nosotros que leemos la historia es como que, bueno, muy bien, Natán, pero hacer eso se estaba jugando la vida, Natán.
¿Por qué? Porque si David no se arrepentía, David podría haberle dicho a Natán, ¿y quién te crees tú para decirme estas cosas? Y lo mandaba a matar. Natán podría haber muerto por decirle en su cara pelada a David la verdad de parte de Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque es obedecer al Señor a pesar de las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque es el camino estrecho. Jesús nos está pidiendo esta mañana entrar por la puerta que lleva y que tiene un camino estrecho. Esa puerta es Jesús. Solamente por medio de Jesús tú vas a obtener perdón de pecados, vida eterna y la eternidad con Él. Eso es el mayor beneficio que alguien podría obtener. Y simplemente Jesús te lo da a ti por amor. Tú confías en Él, tú te rindes a Él, ya entraste. Pero Jesús no te está prometiendo una vida de color de rosas. La vida de color de rosas va a llegar. Va a llegar cuando se establezca el reino de Dios. Por eso oramos, venga tu reino. Pero el camino es estrecho. En cambio, el camino ancho es el camino por el que transita todo el mundo. Ese camino es un camino fácil de pasar, vas con la corriente del mundo, nadie se va a burlar de ti. Ustedes saben que muchas veces que hacemos live se van a levantar personas en los comentarios para insultarme o para insultarnos. Eso no lo va a pasar a alguien del mundo. Va a armar su live haciendo cualquier tontera y la gente va a aplaudir, la va a felicitar, van a darle likes, etcétera, etcétera. No hay ninguna adversidad en ese sentido. Es un camino sencillo. Y es lo loco que Jesús dice aquí, que muchos son los que entran por él. Y ese camino lleva a la perdición. La pregunta que tendríamos que hacernos esta mañana para ya ir terminando, porque como siempre me recontrapasé del tiempo, es ¿cuál es el camino que estamos transitando? Y ojo, quiero terminar con esto. Alguien puede decir, Horacio, yo todavía no he decidido. Si tú todavía no has decidido, estás en el camino ancho, no estás en el camino angosto. O sea, no hay términos medios. O estás en el camino ancho o estás en el camino angosto. ¿Estás en el camino ancho que lleva a la perdición o estás en el camino angosto, estrecho que lleva a la vida? Muchos son los que entran por el camino ancho, amplio, y pocos son los que entran por el camino angosto. La pregunta es, ¿tú vas a ser de los muchos o vas a ser de los pocos? Mi casa y yo hemos decidido ser de los pocos. Mi casa y yo hemos decidido ir por el camino estrecho. La pregunta es, ¿qué camino vas a tomar tú? En cierto sentido es fácil, solo que tenemos que morir a nosotros mismos. Y es rendirnos ante Jesús y decidir llevar su cruz y seguirlo. Así que mi ánimo esta mañana y la exhortación de Jesús para nosotros es, por favor, entren por el camino estrecho, entren por el camino angosto, el camino difícil, porque ese camino lleva a la vida, se lo suplico. Yo ya hice todo el trabajo para que ustedes puedan entrar. Entren por favor por ahí. Ese es el mensaje que el Señor quiere compartir con nosotros esta mañana y que espero que haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna opinión, por favor déjenmela saber en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.